Vamos a pasar a nuestro tercer punto, que tiene como tema cómo se predica el evangelio. Amén. Es decir, no, pues hablado. Y pues sí, tiene razón. Así es como se predica el evangelio, ¿no? Pero cuando hablamos de cómo se predica, entendemos, hermanos, de que no en todos aplica igual. Digamos de que no a todo usted le puede hablar de la misma manera. Amén. O sea, el mensaje no cambia, la forma sí puede cambiar, pero el mensaje no. Amén. O sea, el mensaje es arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, el método, a lo mejor usted le explica todo, tal vez si la persona le dio tiempo, a lo mejor usted le explica todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, los borreguitos y todo, pero su mensaje es arrepentimiento y perdón de pecados. Porque ese es el evangelio. Amén. Ahora, Hechos 13:38. Amén. Hechos 13:38. ¿Ya lo tiene? Dice así: sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué significa evangelizar? ¿Mande? ¿Cómo dice? A ver, creo que ya tenemos dos doctrinas aquí. ¿Cómo? Anunciar el perdón de pecados. Ajá. Bueno, perdón de pecados ya está, bueno, ese es el evangelio, pero digamos, perdón de pecados ya está añadido. ¿Qué es evangelizar? Es anunciar. Eso es evangelizar. Amén. O sea, evangelizar es anunciar. No importa si lo haces de casa en casa, si lo haces en un parque, si lo haces en un hospital, no importa dónde lo hagas. Es más, si le hablas al que está a tu lado y le estás predicando, le estás anunciando el evangelio. Ese es evangelizar. Evangelizar es anunciar, hermanos. Amén. Por eso entonces aquí dice: sepan pues esto, hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Jesús, se les anuncia perdón de pecados, porque el perdón está solamente en él. El perdón está en Jesús. Amén. Entonces, digamos que una forma, hermanos, de predicar o evangelizar es anunciar. Eso es evangelizar, es anunciar. Amén. Entonces, como fuimos llamados a predicar el evangelio, cuando dice, ve y predica el evangelio, predicar es anunciar también. Amén. Eso es predicar. Entonces cuando tú estás predicando, tú estás anunciando algo. Amén. Por eso incluso dice que Noé en su tiempo dice que él era pregonero de justicia. Amén. Significa que él estaba anunciando, ¿qué cosa? Que venía el diluvio. Por eso dice Noé en su tiempo dice pregonero de justicia. Entonces Noé estuvo anunciando lo que iba a suceder, lo que venía para ese tiempo. O sea, Noé no estaba diciendo arrepiéntanse y crean en el evangelio, porque no estaba en este tiempo. Pero Noé sí decía, les estaba anunciando, les estaba advirtiendo del diluvio que vendría. Amén. Entonces, ahora, hermanos, mire, algo que yo le compartí a mis hermanitos ahí en la base. Dice la Biblia que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, dice, ¿no? Que estaban todos bebiendo y así haciendo todo menos haciéndole caso a Dios. Menos haciéndole caso al mensaje, ¿no? Entonces, algo que les compartí a mis hermanos es que ¿por qué a la gente de ese tiempo les resultó imposible creer en lo que Noé estaba anunciando? ¿Mande? ¿Una señal? No.
No, tampoco. No, porque no llovía, porque no tenían fe que llovía, dice. Porque no había señal de agua. Porque todavía no llovía. O sea, no había ni una gotita, pues vaya, ¿no? Como de repente usted le llamamos chipichipi a unas cuantas gotitas, ¿no? Bueno, ni el chipichipi había en ese tiempo. Por esa razón, cuando Noé pregonaba el diluvio, pues nadie le creyó. O sea, Noé, estás loco. Nunca ha llovido, nunca cayó una gotita. Y tú dices que viene un diluvio de repente, pues no. Ahora, ¿por qué para hoy en día es imposible, por ejemplo, creer que Jesús viene? Porque nunca han visto a un hombre venir sobre las nubes, hermano. ¿Cuántas veces a lo largo de toda la historia se ha visto a un hombre venir sobre las nubes? Nunca. Entonces usted le dice a la gente, no, Jesucristo viene otra vez, te va a decir, estás loco. Jesús está muerto, ya te lavaron la cabeza. Y dígale, y gracias a Dios porque la tenía muy dañada. Así decía un pastor, cuando le dijeron una vez, no, no, de seguro ya te lavaron la cabeza, dice, y gracias a Dios, la tenía yo muy sucia, decía. Porque como nunca han visto venir a nadie sobre las nubes, por eso es difícil, hermano, es imposible que la gente te crea que Jesús viene otra vez. Ahora yo le pregunto, ¿y para usted? Que lee la Biblia, que dice Jesús va a venir en las nubes, así todo ojo le verá. ¿Usted se imagina el evento? ¿Sí? Pero, ¿qué tan impactante tiene que ser, hermano? Porque es algo que nunca ha sucedido. O sea, la única vez que Jesús lo vieron en el cielo fue cuando se regresó para el cielo, con los 500 testigos. Dice que lo vieron subir y luego lo cubrió una nube y ahí desapareció. Ajá, eso digamos fue lo más que vieron. Hoy en día luego la gente se impresiona porque ve un ovni y no sé qué cosa y andan ahí investigando qué cosa es eso. Ahora imagínense ver a un hombre viniendo sobre las nubes a la tierra, hermano. Como es un evento que nunca ha sucedido, pues para la gente dice, no, eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Eso no es cierto. Eso no es así. Ajá, entonces, como en el tiempo de Noé no creían eso, no creían porque no había gotitas de agua hasta que vino el diluvio, hasta que se cerró la puerta y entonces entró el diluvio, llegó el diluvio. Lo mismo va a ser cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos, es cuando entonces, digamos, la puerta se cerró. Y cuando venga el milenio, entonces ahí donde va a venir Jesús, en las nubes. Pero usted no lo va a ver desde aquí. ¿Sabe por qué? ¿Mande? Porque vamos a venir con Él. Que, o sea, tú y yo no vamos a ver aquí, mira, ahí viene Jesús, no. ¿Por qué? Porque usted va a venir con Él en las nubes, hermano. Amén. Por eso crea en el perdón. Es todo lo que necesitas. Solo. Exactamente. O sea, no es cualquier hombre. Por eso es que va a ser un evento, digamos, o sea, es un evento sin precedentes. O sea, nunca ha habido otro igual. Ajá. Entonces, o sea, Jesús va a venir. ¿Para qué? Para establecer su reino. Y nosotros con Él, para gobernar con Cristo, dice 1000 años. Amén. Entonces, hermano, por eso es importante que usted y yo no nos quedemos callados. Es anunciar el Evangelio. O sea, y ahora, cuando lo hagas, nunca vayas con la, digamos, nunca, obviamente con el deseo de que te escuchen, eso es lo que uno quiere, que te escuchen. Pero también, digamos, centrados en la realidad, no todos van a querer, no todos van a escuchar. Ajá. Entonces, hermanos, el punto es que tú y yo no nos quedemos callados, porque tú y yo sabemos lo que nos espera con Cristo. Pero la gente también necesita saberlo. Amén. Entonces, ahora mire, en Hechos 8, hace ratito lo leímos con Felipe y el etíope. Y vamos a leer solamente del 32 al 35. Amén.
Hechos 8 del 32 al 35. Amén, hermanos. Dice así, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, ok, hermanos, aquí dice que Felipe le predicó el evangelio. Amén. Pero no dice cómo, ni dice qué palabras usó. Amén. Nada más dice, le anunció el evangelio. O sea, le anunció el perdón. A lo mejor Felipe le desglosó el capítulo y le explicó lo que significaba. Probablemente, pero como no dice, no me crea. Nada más dice que Felipe le predicó el evangelio, pero no dice cómo le dijo, ni dijo cómo le hizo. Amén. O sea, no dijo eso, o sea, no, la Biblia no lo explica. No explica cómo fue que Felipe le explicó o le predicó el evangelio. Simplemente dijo, le predicó, le anunció el evangelio desde allí. Significa, le anunció el perdón. Amén. En Mateo 9, Mateo capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 8, hermanos. Amén. Mateo 9, del 1 al 8. Amén. Dice así. Entonces, vamos a leerlo alternadamente. Amén. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Bien, ahora aquí vemos al Señor Jesús predicando el evangelio. Amén. Cuando él comenzó su ministerio, él comenzó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista predicaba, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predicó el evangelio, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el mensaje es uno. Amén. Entonces tú y yo no podemos cambiar el mensaje. Entonces aquí el Señor Jesús, vemos cómo Él predicó el evangelio. Amén. Ahora, ¿a quién le predicó el evangelio? Al paralítico. Amén. Entonces, Él le predicó el evangelio al paralítico. ¿Y de qué manera se lo predicó? Le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está el evangelio. Ahí es donde está la buena noticia. Ahora, hermanos, por si alguien de repente por allá le pregunta, bueno, ¿y dónde dice eso? Ahí está, en Mateo 2, 9, 2. Ahí es donde usted puede ver el evangelio. Ahí es donde está el perdón. Ahora, hermanos, el Señor Jesús le perdonó al paralítico antes de morir. Amén. O sea, todavía no había muerto el Señor. Y entonces, ¿por qué le perdonó los pecados? ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir por él. Porque él iba a pagar por él. Porque en el perdón ya estaba incluido este muchacho. Por esa razón Dios le anticipó el perdón, hermano. Por esa razón el mensaje es, tus pecados
ya fueron perdonados. No es Dios te va a perdonar. O sea, el mensaje no es arrepiéntete para que Dios te perdone, porque ese es el mensaje de Juan el Bautista. Aún en su bautismo, el bautismo de Juan era un bautismo para perdón de pecados. Eso es lo que hacía la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Amén. Si el bautismo de Juan el Bautista es bautismo para perdón de pecados, y el bautismo de Jesús es mi bautizo porque me fueron perdonados mis pecados. Amén. Entonces, como ya me perdonó mis pecados, entonces me bautizo. Por eso dice, el que crea y se bautice, ese será salvo. Ajá, entonces el que crea en el evangelio, el que crea en el perdón y se bautice, ese será salvo. Pero con Juan el Bautista era primero el bautismo para perdón de pecados. Por eso dice, muchos venían a Juan el Bautista confesando sus pecados, decía. ¿Usted se imagina, hermanos? Expones todos tus pecados delante de todo el pueblo que está ahí, que fue al Jordán para bautizarse. ¿Qué tal de repente uno que otro se decepciona por ahí y dice, ¿cómo es posible ese tan inocente que se ve? Usted se imagina, están en el Jordán confesando sus pecados, y una vez que confiesan los pecados, ahora sí, te bautizas, órale. Te bautizas para que se te perdonen lo que tú confesaste. Pero con Jesús es diferente. Con Jesús Él ya te perdonó, arrepiéntete, ahora bautízate en el nombre de Jesús para que tus pecados sean borrados. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el Señor Jesús le aplicó el evangelio a este joven. Amén. O sea, no le dio toda una cátedra de que mira, es que cuando Adán y Eva pecaron, por eso naciste paralítico, porque por el pecado pues entró la muerte y pues así, o sea, pues mira, tienes que sanar primero tu alma para que... No, hermano, le aplicó el evangelio así como va, ¿sabes qué? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí le aplicó el evangelio. No le dio la cátedra, ni lo llevó a Levítico 16 con los sacerdotes y el chivito, ni nada. No, hermano. Ahí vemos cómo el Señor Jesús, Él aplicó el evangelio. Entonces, una forma, por ejemplo, hermano, o sea, digamos, o sea, ¿cómo tú puedes predicar el evangelio? Una forma es cuando tú lo haces, por ejemplo, en masa, en grupo, cuando anuncias y pregonas el evangelio. Otra cosa es cuando lo haces así, directo, uno a uno, por ahí dicen, ¿no? Otra forma de evangelizar es, por ejemplo, haciéndolo de casa en casa, de puerta en puerta. Amén. Cuando luego hemos ido a evangelizar así, vamos de casa en casa, luego la gente nos pregunta, ¿ustedes son testigos de Jehová? Y dijimos, no. Bueno, sí, pero no. Somos sí, pero no de doctrina. Amén. No de denominación. Amén. Pero sí somos testigos de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, hermano, aquí el punto es, o sea, tú puedes evangelizar así como Jesús dijo, así como lo vemos acá. Él le dice al joven, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Hermano, lejos de Jesús acusar a este muchacho o llevarlo a su vida pasada o llevarlo a su línea a su árbol genealógico, que quién pecó, su papá, su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo o hasta Adán. Así, entonces, por culpa de Adán estás así. No, pues ¿qué crees? No, ya no se puede hacer nada, no, hermano. El Señor Jesús le aplicó el evangelio diciéndole, tus pecados te son perdonados. Ahora, hermano, quiero explicarle algo en este pasaje. Algo que necesitamos comprender, hermanos, es que en la comisión, algo que Jesús dijo, vayan y hagan esto, pero hay algo que tiene que haber como evidencia de que la gente ha creído. ¿Y sabe qué son? Son las señales. Porque ¿qué dice la Biblia? Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Amén. Dice, en mi nombre echarán, si fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si pusieran la mano sobre los enfermos, sanarán, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, podrán tomar serpientes en las manos y así, ¿no? Ajá, entonces, dice, son señales que siguen a los que creyeron, a los que creen. Amén. Entonces, hermanos, significa que una de las señales es sanar al enfermo.
Amén. Por ejemplo, si usted va a predicar a alguien a su casa, no sé, supongamos la colonia donde esté viva, usted tiene una vecina o algo así y de momento, por la gracia de Dios, se abrió la puerta a evangelizar a esa familia, a la mamá, lo que sea, y en esa casa hay un enfermo, la señal es: sánenlos. La encomienda es: sanen a los enfermos. Por eso dice que el Señor Jesús iba anunciando el evangelio y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Amén. Entonces, por ejemplo, hermano, digamos, si tú evangelizas a alguien en la calle y le predicas y esa persona cree, no digo que ahí en la calle se va a poner a hablar en lenguas así ni nada, pero el hecho de que haya creído, eso le abre puerta para que el Espíritu Santo venga sobre él, ya sea en ese momento o en algún otro. Pero el hecho de que él haya creído en el evangelio, se haya arrepentido de verdad, da lugar a que el Espíritu Santo venga sobre él, porque ya no hay nada que detenga al Espíritu Santo para venir sobre la vida de esta persona. Entonces, aquí vemos, hermanos, ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que muchas veces creemos que una fe es para el perdón y otra fe es para la sanidad. Y no es así. Es una sola fe para los dos, hermano. Es una misma fe para el perdón y es una misma fe para la sanidad también. O sea, no son dos fes. No es decir, bueno, sí creo que me perdonó, pero no creo que me pueda sanar. ¿Sí me explico? O sea, es una sola fe para los dos. Y aquí lo vemos. Mire, la sanidad del joven estaba comparado al perdón. Porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando lo juzgaron, dijo Jesús, bueno, ¿qué es más fácil? Que yo le diga que sus pecados son perdonados o que le diga, toma tu lecho y vete a tu casa. Es lo mismo. ¿Sí me explico? Es una sola fe, hermanos. No es una fe para uno y es una fe para otra. Es la misma. Por eso le dice, o sea, es lo mismo que yo te diga, tus pecados te son perdonados. Es lo mismo que yo te diga, pues toma tu leche y vete a tu casa, sano. Es la misma fe, manitos. Y el problema es de que muchos hemos divorciado eso. Muchos hemos divorciado que una fe es para el perdón y otra fe es para la sanidad. ¿Y sabe por qué muchas veces lo divorciamos? Porque no tenemos el poder. Y le echamos la culpa al enfermo, pues porque no crees. Tú porque de seguro Dios está tratando algo contigo, por eso yo creo que estás así. O algo pecaste, hermano, por eso es que te vino juicio de Dios. Muchas veces justificamos la falta de poder y también la falta de fe, echándole la culpa al enfermo. Hermano, si tú has creído de verdad que ya Dios te perdonó tus pecados, las señales te tienen que seguir. Nos tienen que seguir las señales. Entonces aquí, hermanos, es una misma fe. O sea, el perdón y la sanidad es lo mismo. ¿Sí? Aquí vemos, el perdón y la sanidad es lo mismo. O sea, perdonarte tus pecados es como si yo te dijera, pues ya estás sano. O sanarte de tu enfermedad es como si yo te dijera, están perdonados tus pecados. Porque es una misma fe, mis amados hermanos. Amén. O sea, no hay dos fe. No cometamos ese error, hermanitos, de creer que una fe es para que Dios me perdone y yo tengo que tener otra fe para que Dios me sane. No es así. Es una misma fe nada más. Es una sola fe donde opera el poder de Dios para salvar y para sanar también. Y aquí lo vemos con este joven. Entonces aquí vemos al Señor Jesús aplicando el evangelio. Ahora mire, dice el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Sabe cuál es la potestad que Dios le dio a los hombres? El perdón de sus pecados, hermano. O sea, no el echar fuera demonios o que Dios nos dio poder para sanar. Sí, nos dio poder para sanar. Pero la potestad que dice aquí, o sea, dice los hombres se maravillaron y glorificaron a Dios que ahora le ha dado a los hombres el perdón de pecados. Esa es la potestad. Dice, Dios le ha dado a los hombres tal potestad que por medio de Jesús reciban
perdón de pecados. Y a ver, hermano, ¿por qué es importante predicar el evangelio? ¿Por qué es importante anunciar el evangelio? O sea, no necesitas, por ejemplo, ponerte de acuerdo en un día. ¿Sabes qué? No, pues tal día salimos todos en grupo porque es el tiempo de Dios. No es así. Les decía a mis hermanos, el tiempo de Dios es hoy. El tiempo de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. El tiempo de Dios para predicar es hoy. Amén. Entonces, hermano, o sea, gózate y alégrate en Dios de que Dios ha dado potestad a los hombres, de que por medio de Jesús tú y yo ahora somos perdonados, hermano. Ahora tú y yo tenemos el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora mire, Lucas 7. Lucas capítulo 7. Vamos a leer del 36 al 50. Amén. Son solamente 14 versículos. Amén, hermano. Vamos a completando la semana. Ahí vamos, ahí vamos. Ya llegamos a viernes. Amén. Entonces leemos alternadamente. Amén, hermanos. Entonces dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Entonces aquí vemos un caso totalmente diferente al del joven paralítico. Aquí vemos el caso de una mujer, hermanos, y curiosamente la Biblia dice pecadora. No dice trajeron un paralítico pecador, dice, no, no. Cuando habla, aquí dice una mujer que es pecadora, dice. Entonces, cuando usa el término pecadora, está refiriendo a un oficio muy específico. Amén. Entonces, hace claramente esto, la Biblia hace como ese hincapié en, digamos, cuál era la condición de esta mujer, para que usted entienda, hermano, que no hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Normalmente nosotros juzgamos, señalamos, catalogamos los pecados. Para nosotros, los pecados más escandalosos tienden a ser los sexuales. Para el hombre, los pecados sexuales tienden a ser, no, es que cómo es posible que el fornicario, que la adúltera, que el que aquello, que así, bla, 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 bla. Y al mentiroso, bueno, una mentira nomás.
Nosotros tendemos a hacer eso, a clasificar los pecados. Pero usted puede comprender aquí que no hay pecado que Dios no puede perdonar, hermano. O sea, el Señor perdonó a esta mujer. Y mire, hermanos, el paralítico no fue buscando la sanidad, ni mucho menos el perdón, ni se acercó con fe. Amén. El paralítico, dice, lo llevaron. Es como, Señor Jesús, bueno, estoy aquí porque me trajeron mis amigos. Así que pues, aunque quiero escaparme, no puedo. ¿A dónde voy? No me puedo ni levantar, dice, ¿no? Pero en el caso de la mujer, dice que ella fue a donde estaba Jesús. Ahora, hermano, para una mujer pecadora, no era bien visto entrar a la casa de un fariseo. Y para el fariseo era casi abominable que una mujer pecadora entrara a su casa. Ese es el problema de la religión. Amén. Ahora, Jesús entró en la casa del religioso. Y estando con el religioso, perdonó a la pecadora. Y lo mismo, el evangelio, tus pecados te son perdonados. Ahora, hermanos, el religioso dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es quien le toca, que es pecadora. Pero usted no ve a Jesús recordándole su pasado. Usted no ve a Jesús reprochándole la vida que llevaba. Usted no ve a Jesús diciendo, ahí no me toques porque con esto tocas a tus amantes, ahí no me hagas eso. Usted no ve a un Jesús así. No ve a un Jesús escandalizado por la mujer pecadora que fue a donde estaba él. Usted no ve a un Jesús, por ejemplo, hermanos, reprochándole a esta mujer la vida que lleva, que por qué hace eso, que eso no es de Dios, que eso no está bien, que no es correcto. Hermanos, si el corazón no cambia, el pecado no deja de ser. Tiene que cambiar el corazón. Imagínense que Jesús le dice, ya mujer, deja de hacer lo que haces, pero el corazón no cambia, va a volver. Va a ser lo mismo. Es como le decía hace ratito de los ídolos. Usted le puede hablar a la persona de los ídolos, lo puede hacer. Jesús no te mandó a eso, pero tú lo puedes hacer. Pero si el ídolo no sale del corazón, de nada sirve. El corazón tiene que cambiar. Entonces, esta mujer, hermanos, entró a donde estaba Jesús. Ahora, hermanos, usted no ve a Jesús reprochándole, reclamándole, echándole en cara todo lo que ella había hecho. Ni le dijo, no me toques. Ni le dijo, me das asco. No, hermanos, no. ¿Por qué? Porque a ellos es a los que vino Jesús. Ellos son los más necesitados de Dios. ¿Sabe quién? El enfermo. Ese es el que necesita al médico. El enfermo, ese es el que necesita la medicina. Entonces, esta mujer fue a Jesús, hermano, ¿sabe por qué? Primero, porque sabía que en Jesús era donde ella encontraba su salvación. Ahora, usted puede ver, hermano, para el fariseo no era aceptable que una pecadora y un publicano entraran a sus casas, ni siquiera se juntaban con ellos. Pero más sin embargo, ahora Jesús le dice al fariseo, ¿sabes qué, Simón? Tú no me diste beso cuando entré a tu casa y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Tú no me diste agua para lavarme y esta mujer dice, con sus lágrimas ha regado mis pies. No, o sea, digamos, tú no me atendiste, no me recibiste, no hiciste nada. Y esta mujer no ha dejado de hacerlo. Y dice, y entonces el Señor Jesús le dice a Simón, y ahora Simón, a ti te digo, sus muchos pecados le son perdonados. Y después se voltea con la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Lo que el perdón logra, hermanos, es el cambio de vida. Lo que el perdón de Dios logra es que tu vida cambie. Lo que el perdón de Dios logra, hermanos, es que tú recibas el amor de Dios. Por eso es importante predicarle el evangelio a la gente. Ahora, el Señor Jesús no fue a la casa de Simón el fariseo pensando en la mujer esta, sino que la mujer corrió. Ahora, dice que con su cabello ella enjugaba las lágrimas. ¿Y sabe por qué? Porque no le podía pedir una toalla a Simón, porque era un fariseo. Y para los fariseos, juntarse con pecadores no era bien visto. Entonces esta mujer
O sea, ya tenía ahí con las lágrimas regados los pies de Jesús y con el cabello, dice, los enjugaba. Entonces, aquí vemos, hermano, tú y yo no vamos a evangelizar para juzgar, condenar y señalar a la gente. Solamente vamos a llevarles el perdón de Dios. Entonces, el evangelizar no es juzgar, sino dar perdón, hermano. Eso es evangelizar. O sea, anunciar el perdón, eso es lo que a ti y a mí nos corresponde. No es juzgar a la gente. Tú y yo no tenemos el derecho de juzgar a la gente porque sea idólatra, porque sea fornicaria, porque sea adúltera, porque sea mentirosa, porque vivan como vivan. No tenemos el derecho. ¿Por qué crees que leímos Tito 3 que decía Pablo, nosotros en otro tiempo éramos extraviados, éramos así, éramos aborrecibles, nos aborrecíamos unos a otros y aborrecíamos también a los demás? Nosotros, Dios de allá nos sacó, hermano. Amén. Por esa razón, tú y yo no podemos juzgar a la persona. No los podemos condenar, no los podemos acusar. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús tampoco lo hizo. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si Jesús no vino a condenar, tú y yo tampoco, hermanos, tenemos el derecho de condenar. El único que pudo juzgar decidió perdonar. Entonces, ¿qué es lo que anunciamos? El perdón de Dios. Amén. O sea, no es juzgar, no es señalar, sino llevar perdón. Amén.